Hola amigos de Vox Mundi, nos encontramos nuevamente para llevarles a conocer otro lugar magnífico de la historia de esta bellísima ciudad. Nos encontramos nuevamente en compañía con nuestra querida amiga Charo, guía de la ciudad de Roma, quien nos hablará de muchas cosas interesantes, cosas que a veces ignoramos o que se nos olvidan cuando lo hemos estudiado. Vamos a comenzar con este proverbio que todos conocemos: todos los caminos conducen a Roma. Bueno, sí, todos los caminos conducen a Roma, porque nosotros en este momento estamos en un punto muy interesante, muy importante de la ciudad, donde inicia la Vía Apia. La Vía Apia es una de las vías consulares de la ciudad de Roma, una de las tantas vías consulares de la ciudad de Roma. Roxana, que las calles romanas nacen con Roma misma, porque la primera calle romana es la Vía Salaria, la vía de la sal. Roma nace en un punto estratégico que tiene que ver con la sal y con el río. La sal facilitaba la conservación de los alimentos. El río, un punto en el cual la gente podía comerciar y llegar hasta las costas, y sobre todo había agua. Una ciudad nace siempre cerca del agua, Roxana. Correcto, Charo, porque era el punto para el desarrollo, digamos, económico de la ciudad, ¿verdad? Bueno, sí, era un punto estratégico. Estamos en la parte más angosta del río Tíber, el río que baña la ciudad. Así que Roma nace en un punto estratégico. La primera calle, la Vía Salaria, porque era la vía de la sal. Estamos hablando de nuevo de la misma cosa, pero la sal era importantísima porque era el primer producto que sirve para conservar los alimentos. El dicho, todos los caminos conducen a Roma, es porque los romanos saben muy bien la importancia de los caminos, y apenas prácticamente comienza la construcción de la ciudad, comenzarán a hacer calles importantísimas como la que vamos a visitar hoy, la Vía Apia. La Vía Apia nace en el 312 a.C., es una de las calles más antiguas de la ciudad. Continuamos con este maravilloso recorrido en la Apia antigua o antica. Era una vía que pasaba por 4 regiones en Italia, hacia el sur. Era una vía que fue construida para comunicar hacia el sur de Italia. Y también su recorrido era de 650 kilómetros. Era una vía que fue construida, como nos contará ahora nuestra querida amiga Charo, en el 312 a.C. por un cónsul, que ella nos va a decir quién es, para llegar hacia la parte del mar Adriático para comunicar con Grecia y hacia el oriente. Charo, cuéntanos quién manda construir esta calle que tuvo una grande importancia para el desarrollo económico de Italia y también desde un punto militar. Bueno, la Vía Apia, como ya dijiste, viene construida en el 312 a.C. por un cónsul, se llamaba Apio Claudio Cieco porque era ciego, él era ciego. Imagínense que cuentan que cuando él viene a ver si habían construido bien la calle, se quita los zapatos para poder con los pies tocar la calle. Las calles romanas venían construidas casi siempre tratando de que fuesen muy derechas, muy rectas, para tratar de utilizar, que no perdiesen el tiempo, que no hubieran curvas. Si encontraban, por ejemplo, un río, pues hacían un puente, y si encontraban una colina, pues pasaban encima de ella, o si no, simplemente la perforaban. Las calles romanas estaban construidas de tal forma que eran muy fáciles de mantener. Casi siempre en la parte central eran un poco más altas, así que el agua pudiese correr hacia los lados. A los lados habían unos canales que recogían el agua de la lluvia, y a su vez al lado habían unas aceras por donde podían transitar las personas. Imagínense, en una sociedad como la romana, una sociedad en la cual un imperio que trabajaba, que hacía siempre el máximo posible para ir a conquistar, la importancia de los caminos y de la comunicación.
digamos de que la primera calle romana, regresando hacia atrás, es la Vía Salaria, como ya hemos hablado. Después las calles tomarán los nombres de donde llevaban, por ejemplo, la Vía Tusculana porque llevaba Tusculo, la Vía Prenestina porque llevaba Prenestina, y por último será el nombre de quien el cónsul que las construye a dar el nombre, en este caso, disculpen, Apio Claudio Cieco, que también hace un acueducto, uno de los acueductos más importantes de la ciudad de Roma. Imagínense, en el 312 la organización que había. En el 312 antes de Cristo, porque después cuando llega Augusto organizará a las calles romanas de tal forma que cada cierta cantidad de kilómetros, en un día de marcha, o sea 50 kilómetros, se encontrará, o sea las personas que utilizaban las calles romanas, encontraban tipo como si fuesen hoteles donde se podían quedar, comer, reposar, hacerse masajes, ¿no? Verdaderamente las calles romanas estaban muy bien organizadas y uno podía encontrar, digamos, muchos servicios por las calles romanas, ¿no? Un aureum, ¿no? Que era el punto de donde nacen, o sea, donde se dice nacen todas las calles romanas, era el punto cero y está al centro del foro. Si uno va al foro romano todavía puede ver los restos de esta columna, que era una columna de bronce dorado, que bueno, obviamente ahora vemos solamente el punto donde estaba, que marcaba las distancias. Imagínense un imperio tan grande como Roma, tenía una red capilar, se puede decir, de calles romanas que iban por todas partes, ¿no? Por esa razón el dicho con el cual iniciamos, todas las calles conducen a Roma, es más que confirmado. Y aquí donde estamos nosotros están los restos de la Vía Appia. Alrededor de la Vía Appia encontramos también cosas importantes, como por ejemplo grandes construcciones, tumbas, porque tener una tumba fuera de la ciudad era muy importante. ¿Y por qué las tumbas se encontraban fuera de la ciudad? Ahora, vimos en nuestro recorrido las murallas y la puerta de San Sebastián, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta usanza de enterrar fuera de la ciudad? Bueno, era una tradición romana muy antigua que decía que los muertos no podían ser enterrados al interior de la ciudad porque podían quitarle la sacralidad a la ciudad. Verdaderamente los romanos sabían que los cuerpos de los muertos podían traer pestes, enfermedades, así que los mantenían lejos de la ciudad. Así que alrededor de la Vía Appia vienen construidas las grandes tumbas de las personas más importantes. Aunque porque tener una tumba cerca de la ciudad de Roma y sobre todo que, imagínense, ustedes eran del norte, pues si ustedes venían del norte del imperio, pues se habrían hecho una tumba, ¿dónde? Se habrían hecho una tumba en una calle que va hacia el norte. ¿Por qué razón esto? Porque la gente que llegaba del norte, o sea, sus compaisano's decían, wow, mira, este hombre, cuánto dinero ha hecho, cuánto importante es para haberse hecho una tumba en esta zona. Esta zona será también después utilizada por los cristianos, ¿no? Porque aquí alrededor de la Vía Appia tenemos tres catacumbas, la catacumba de Domitila, la catacumba de San Sebastiano y la catacumba de San Calixto. Son tres las tumbas que hay aquí en esta zona. Los cristianos comienzan a hacerse enterrar en las catacumbas porque, digamos, ellos querían hacerse enterrar por razones religiosas, tenían que conservar el cuerpo porque los cristianos creen en la resurrección del cuerpo y del alma, así que la conservación del cuerpo era muy importante, a diferencia de los paganos que se quemaban. En esta zona también había un mausoleo muy grande de los liberados, los esclavos liberados del emperador Augusto. O sea, y ahora ¿dónde está eso? Pues bueno, como puede suceder solamente en Roma, está englobado dentro de un restaurante, el restaurante de la arqueología que está sobre esta calle, sobre la Vía Appia.
el emperador Augusto tenía de todo, tenía personal de todo tipo, peluqueros, fontaneros, masajistas, o sea, de todo un poco, y que eran sus esclavos y que obviamente cuando murieron quemados en pequeñas ollas, en colombayos, o sea, colombayos viene de la palabra colomba, colomba, la paloma, en pequeños palomares, ponían estas ollitas con las cenizas. Así que imagínense esto. Y bueno, después los cristianos inician a construir sus catacumbas en esta zona. La primera vez que se habla de la palabra catacumbas es aquí, porque aquí en esta zona donde ahora está la catacumba de San Calixto había un hueco natural, porque las catacumbas nacen aquí porque aquí había un material que se llama tufo, toba en español, que si ustedes las excavan, al contacto con el aire se vuelve muy sólido el terreno. Así que por esa razón los cristianos era fácil de excavar y se mantenía muy sólido. Así que este material lo utilizaban ellos antes para hacer los ladrillos. O sea, había cavas donde sacaban este material para utilizarlo para hacer los ladrillos. Y entonces los cristianos encuentran este hueco ya hecho y allí es donde comienza la catacumba. Ad catacumbas, que quiere decir la parte baja de las naves en griego. Así que cuando se habla de catacumba, la primera en absoluto, el nombre parte de aquí, de la zona de la catacumba de San Calixto. Así que sí. Sé que es una de las más grandes, ¿verdad?, de esta ciudad, que eran terrenos donados por personas pudientes. Sí, la mayoría de las catacumbas nacen en terrenos de donación de cristianos ricos. En el caso específico les puedo hablar de la catacumba de Domitila, por ejemplo, es un terreno donado de Flavia Domitila, de la familia de los emperadores Flavios. Entonces ella dona este terreno a su esclava liberada y después ese terreno viene donado a su vez a la comunidad cristiana que lo utilizará como catacumbas. Así que las catacumbas nacen aquí y crecen aquí por esa razón. Después las catacumbas vienen abandonadas y esta zona se convierte como si fuese un bosque. Hay que entender una cosa: cuando cae el Imperio Romano en el 473 después de Cristo, la ciudad se vuelve una ciudad muy pequeña, donde, imagínense, en la época de Nerón había 1,5 millones de personas, llegarán a 25.000 personas que giran por la ciudad sin saber ni siquiera dónde están. Aunque sí eran 25.000 personas, no eran pocas, porque para ser en el 473 eran tantísimas las personas que vivían aquí. De todas maneras, vastas áreas de la ciudad vienen abandonadas y sobre todo la gente tiene miedo de salir de los muros de la ciudad. Entonces era casi imposible salir de la ciudad para ir a las catacumbas, porque las catacumbas nacen primero como una cuestión de los cristianos que querían hacerse enterrar juntos, porque la idea era, ¿no?, si llega el juicio universal, ¿no? ¿Dónde va a ir Cristo a buscar a los santos, a los más justos? Pues en las catacumbas. Entonces, si yo estoy cerca a un santo, yo tengo una posibilidad más de ir para eso. O sea, digamos que las catacumbas se pueden leer como la testimonianza de la fe de los primeros cristianos en la vida eterna. Y entonces, después de que el emperador Constantino, con el edicto de Milán en el 313, da la libertad de culto a los cristianos, ¿qué sucederá aquí? Sucederá que los cristianos comienzan a hacerse enterrar alrededor de las tumbas de los mártires. Así que es allí que crecen a desmesura las catacumbas. Después, como ya les he dicho, llega la caída del Imperio Romano, la gente se mete dentro de la ciudad, tratan de trasladar los restos de los mártires, vienen trasladados al interior de la ciudad, así que no había ningún motivo para salir de aquí. Entonces, ¿qué sucederá? Poco a poco, todo este territorio viene abandonado y en algunas zonas viene englobado construcciones, por ejemplo las que tenemos aquí alrededor nuestro en este momento, porque muchas de estas construcciones la gente de Roma construirá encima, harán casas encima y sobre todo habrá un movimiento increíble
en esta zona después de que termina la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. La gente comenzará a construir al interior de esta zona, de los restos romanos. Ya en 1988 se va a construir, a instituir el Parque Arqueológico de Apia Antica, porque la razón que tú estás diciendo, porque era como para parar esas construcciones así a la loca, como podríamos decir, sin ninguna organización, como invasión, como decimos la palabra invasión. Digamos de que para preservar los restos arqueológicos, ¿no? Para preservar las testimonianzas de la cultura romana, se decide de instituir el Parque Nacional de la Apia Antica, Parque Arqueológico de la Apia Antica. Así que por esa razón en esta zona no se podrá construir más, ¿no? Pero es allí que se comienzan a revalorizar algunos de los elementos que habían aquí también, que no es que no se conocían muy bien, como por ejemplo el mausoleo de Cecilia Metela, o también la casa majestuosa, o sea, la grande villa que el emperador Magencio se había mandado hacer en esta zona, con tanto de hipódromo enorme, pero que no utilizará jamás, porque Magencio morirá sin haber utilizado estas construcciones. Así que nosotros ahora tenemos la dicha y el goce de poder estar en este espacio tan lindo, que parece que no fuese Roma, a poquísima distancia, y poder visitar, sea esta calle romana así tan emocionante, porque no es la única calle romana, está la Vía Tiburtina, pero la Vía Tiburtina ha sido, por ejemplo, modernizada, o la Vía Salaria. En cambio, ver todavía los restos de los basolados, o sea, esa piedra volcánica puesta en esta posición, todavía delante de nuestros ojos, nos hace recordar que en el 312 a.C. ya aquí había una gran cultura, había un imperio y había la fuerza suficiente y la organización suficiente para poder construir una calle que desde Roma nos podía llevar hasta Brindisi, y de Brindisi saltar con un barco para la parte del Mediterráneo, que era importante para ellos porque el imperio no miraba hacia el sur, hacia el norte, sino el imperio miraba hacia el sur. O sea, esto es la testimonianza de cómo el imperio crecía hacia el sur y cómo cambia la historia, ¿no? Porque ahora nosotros miramos hacia el norte, en cambio en el imperio romano se miraba hacia el sur. Era importante porque, como lo estabas diciendo tú, y hasta el día de hoy, esta vía, todas estas vías consulares de las cuales hemos estado, Charo ha mencionado algunas, se siguen utilizando, se utilizan. Por ejemplo, aparte de la Apia Antica, estaba la Casilina, que también conducía hacia el sur, por esta importancia, porque de ahí abrirán caminos. Hoy en día, muchas personas, cuando vienen a Italia y quieren continuar su viaje hacia Grecia, muchos continúan y van a este puerto que era muy importante. Van a Brindisi y de allí toman el barco, así como los romanos lo hacían. Y esto nos confirma lo que hemos dicho la otra vez cuando hablábamos del Coliseo. ¿Qué son los romanos? Grandes constructores. ¿Y qué construían, Rosana? ¿Lo hacemos en coro? Sí. Acueductos, calles y muchos puentes. Puentes. O sea, 3 elementos importantísimos para los romanos: acueductos, calles y puentes. Cosas que hacían del imperio romano, que les da la idea de la organización que tenían los romanos, ¿no? O sea, eso tenemos que recordarlo siempre. Y aunque porque el emperador Augusto decía siempre, cada ciudad de Roma es una Roma misma, porque todos los elementos de una ciudad romana los podían encontrar en cualquier ciudad romana, en cualquier parte del mundo. Gracias por la invitación, y bueno, si les gustó, compartan, den tantos likes, porque estaremos muy contentos de que ustedes compartan esta experiencia que hemos tenido hoy. ¿Verdad, Roxana? Sí, claro que sí, y les esperamos para el próximo programa. Recuerden, cuando vengan a Roma, vengan a visitar esta zona que es majestuosa. Gracias.